suceden cuestiones de separación o inclusive, como nos va a platicar la abogada que nos acompaña hoy, pues nos va a hablar todos esos casos extra, ¿no? Entonces, antes que nada, pues le doy la bienvenida a Elsabril Andrade, que está esta noche aquí con nosotras, y le agradecemos su disposición, le agradecemos la confianza, es la segunda vez que nos acompaña en temas de importancia para la comunidad. Y, y bueno, pues me gustaría que antes que nada que Abril prendiera su micrófono y pues qué mejor que ella para decirnos todo de por qué está esta noche. Es alguien que es muy querida para nosotras y que tiene pues muchísimo conocimiento, entonces es fundamental. Entonces, antes que nada, pues si puedes presentarte, Abril. Hola, hola Ari, buenas noches a todas. Y bueno, cómo rechazar esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Porque finalmente lo que nosotros hoy vamos a charlar es un tema de relevancia, pero más que otra cosa también es un tema, son particularidades que sufrimos de la generalidad, ¿verdad? O sea, cada una de nosotras tenemos su historia, cada uno de nosotros tenemos sus problemas, cada uno de nosotros tenemos sus dudas y aunque el derecho sea genérico, finalmente hay particularidades que se deben estudiar en cada caso. Pero con el fin de la fundación de dar apertura al conocimiento básico sobre temas en materia familiar, pues es para mí un gusto siempre que me inviten a charlar sobre estos temas donde nunca se deja de aprender, ¿no? Siempre estamos en constante aprendizaje porque el derecho como lo marca la historia, ¿no? El derecho también va cambiando y nosotros tenemos que ir a la marcha con él en los derechos humanos también, ¿no? Y bueno, pues gracias por la invitación. Pues yo soy litigante, abogada litigante de aquí de la ciudad de Jalapa. La saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, traigo para ustedes un tema bonito, ¿no? Aunque pueda escucharse este, con, hasta con miedo. Es un tema que todas debemos de conocer nuestros derechos, ¿no? Y bueno, pues esta es la invitación. Muchas gracias a todas las que estamos aquí presentes y pues en lo que pueda en esta charla eh, poder compartir las preguntas que tengan y si no, pues las investigamos. Dicen que el Internet ahora es el mundo, ¿no? El mundo globalizado. Pero pues gracias por la invitación y pues estamos aquí ya a punto de empezar. Pues muchas gracias nuevamente y pues vamos a comenzar. Pues lo primero es invitarlas a todas las asistentes que estén presentes aquí, que si tienen algunas preguntas particulares, aunque ya tenemos algunas diseñadas, pues que aprovechemos y pues de una vez las vertamos en este foro. Lo primero es, ¿qué es una pensión alimenticia? ¿A qué le llamamos pensión alimenticia? ¿A qué le llamamos pensión alimenticia? Dice la pregunta del millón. Fíjense que la historia del hombre, ¿no? Siempre ha habido cuestiones que van siendo inherentes al ser humano, ¿no? Al derecho fundamental, lo que antes era derecho fundamental, ahora derechos humanos. Pero tenemos que desde 1859, Benito Juárez, en las leyes de reforma, ahí nos habla, hizo una ley, que es la ley del matrimonio civil, y nos hablaba ya precisamente de la obligación alimentaria. También lo tenemos en los derechos humanos, también lo marca el derecho de las personas a obtener los alimentos. Y bueno, pues finalmente el concepto o en el ámbito del derecho familiar hay dos conceptos fundamentales que son la pensión alimenticia y algo que también habíamos comentado por ahí con Abril y con Ari, es la pensión compensatoria, que en la última charla que nos quedamos así como que ya no llegamos a ese tema a profundizar, que era la pensión compensatoria, que también era como una violencia económica, porque la charla anterior fue de violencia familiar. Entonces, bien, perdón, la pensión alimenticia es precisamente una obligación
que tiene una persona de proporcionar esos recursos económicos para cubrir las necesidades de otra persona que depende de ella. Por ejemplo, está la de los hijos en común o un cónyuge en caso de divorcio. Y por otro lado, la pensión está compensatoria, pues es una prestación que se otorga a un cónyuge que sufre un desequilibrio económico en consecuencia de ese divorcio. Y bueno, pues en México, cada estado tiene su propio marco jurídico aplicable en esta materia de pensión alimenticia. Por ejemplo, aquí en Veracruz, la ley que regula estos conceptos, pues es el Código Civil del Estado de Veracruz, que establece las reglas y esos procedimientos para el pago de las pensiones alimenticias. Y en su caso, en Baja California, la ley que regula estos conceptos, pues es el Código Civil para el Estado de Baja California y establece también las obligaciones y derechos en materia de pensión alimenticia. Y bueno, pues es que para esto es importante conocer el marco jurídico que se aplica en cada estado, ¿no? Para poder entender las diferencias y las similitudes en cuanto a los procedimientos, cuáles son los requisitos, si hay sanciones por ese incumplimiento a esa obligación. Y bueno, pues en sí es la obligación, la pensión alimenticia es la obligación establecida por la ley que los padres proporcionen los recursos económicos necesarios para cubrir esas, válgase la redundancia, necesidades básicas de sus hijos, ¿no? Y esta obligación pues siempre puede extenderse a los cónyuges en caso de separación o divorcio y siempre y cuando pues se tenga la necesidad de recibir esa pensión para subsistir. Entonces, esa es la, La lo que es definición. la pensión alimenticia. Siempre hemos escuchado como estos casos donde hablamos de que no se da lo adecuado, que no es lo que, ¿no? En teoría, tengo entendido, por ejemplo, aquí en Baja California Sur pasa por un fiscal, ¿no? Que se supone que tiene que velar Claro. los intereses de los menores, todo eso. Pero al final de cuentas, a veces hay mucha, pues, historia alrededor de esto, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Y también, ¿no? Hay muchos, a veces hasta memes que ponen, ¿no? Te mando 200 pesos, no te los gastes para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta regulación? ¿Cómo como mujeres podemos protegernos de alguna forma? Decir, esto es lo que corresponde. ¿Cómo podemos saber? Porque a veces también hay mucha desinformación en parte de nosotras para saber cómo se estipula. Entonces, a veces no se solicita lo que es, a veces es por acuerdo, a veces es por demanda, ¿no? Entonces, hay muchos contrapuntos sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber ¿Cómo cómo pueden? es? Bueno, pues primero que la pensión se demanda, en el caso de ser, de tener matrimonio, la pensión se demanda desde el divorcio. ¿Cómo lo demandan, no? Bueno, pues se acude con un abogado, ¿no? Regularmente, porque bueno, hay centros de justicia alternativa donde puede haber convenios de divorcio y se puede establecer precisamente la pensión alimenticia. Sin embargo, siempre se recurre al juez de lo civil. Y en ese sentido, nosotros demandamos el divorcio, ya sea de las tres formas, que es el administrativo, el necesario y ahora la figura tan llamada del divorcio sin expresión de causa, ¿no? Donde no hay causa justificada y a petición de parte puede haber el divorcio como tal. Sin embargo, los problemas que regularmente nos encontramos en el sentido de tramitar ese divorcio es la pensión alimenticia. Regularmente el juez decreta una pensión provisional. Primero se demanda, se cumplen los requisitos de la demanda, que es el matrimonio, que tengan hijos, que sean menores de edad o que cumplan con las especificaciones de ley de acuerdo al código, que sigan estudiando, que tengan esa dependencia económica. ¿Sí? Si hay una situación donde la mujer, en este caso, y también el hombre, porque hay que tener claro que también el hombre puede pedir la pensión alimentaria, la pensión alimenticia y también la pensión compensatoria, y se ha dado. Se demanda
y se radica, y eso ya es procedimental. Quiere decir que depende de la carga de trabajo de cada juzgado, es como radica la demanda. ¿Qué quiere decir? Que nos dan un número de expediente y la revisa el juez a donde va a empezar la litis, ¿sí? La litis quiere decir los puntos controvertidos que se hayan demandado. Por ejemplo, en este caso es la guarda y custodia de los menores, si es que hay hijos, la pensión alimenticia, en este caso si se demanda la pensión compensatoria y se decreta una pensión provisional en lo que se desarrolla esa litis. Mientras, aquí hay trucos, ¿no? Porque muchos dicen, híjole, pero es que yo quiero demandar, pero pues no hay cómo comprobarle que gana, ¿no? Eso nos pone en un dilema, nos pone en un entredicho. Sin embargo, tiene que probar la parte por qué no gana, ¿no? Por un empleo informal. O sea, puede haber muchas excusas, pero la obligación de dar alimentos, por eso lo que comentabas, Ari, hay un fiscal que se encarga de salvaguardar el interés superior del menor. El fiscal lo que va a defender es que esos menores tengan los alimentos o como medida de salvaguardar esos alimentos en lo que dura ese juicio o si van a conciliar, si van a convenir. Entonces se mete la demanda. Obviamente tarda 15 días aquí en Veracruz, dependiendo de la carga de trabajo. Se decreta una pensión provisional si nosotros proveemos al juez, si nosotros le decimos, trabaja en tal lado, este es eh, su puesto, este es el jefe de recursos humanos, gira instrucción el juez de que se decreta una pensión provisional, ¿sí? Eso dura mientras termina ya el juicio. Pero en ese inter, pues obviamente cuando se le notifica al demandado, tiene también la posibilidad de defensa. Y esa posibilidad de defensa es la demanda en reconvención. Quiere decir que ahí tiene unos días precisamente para contrademandar, ¿no? Y es decir, a ver, tú me dijiste que tenías esto, pero no es cierto. Tú me dijiste que tenía lo otro, pero no es cierto. O sí es cierto que tuvimos hijos, pero entonces se dan otra parte del proceso, ¿no? Y en esa parte, lo que tenemos que garantizar precisamente es que haya esa pensión provisional. Y el hecho de que no trabaje o no podamos comprobar, no quiere decir que no podamos demandar. Hay una particularidad en las pensiones alimenticias y es que siempre se pueden demandar, aunque haya, por ejemplo, un convenio. Si hay incumplimiento de convenio, se demanda el incumplimiento del convenio. Si hay incumplimiento de pensión, se demanda nuevamente la pensión alimenticia. O sea, siempre hay manera, si hay aumento de acuerdo al salario mínimo, se demanda el aumento de la pensión alimenticia. O sea, siempre se puede volver a demandar la pensión alimenticia. No es como cosa juzgada de que ya, no, pues ya te di y ya, nosotros ya quedamos bien y ahí nos vemos, ¿no? Si quieres, me vas preguntando para que no me extienda y vaya dando la respuesta, porque si no, aquí me sigo. Sí, no, está genial porque muchas personas realmente no conocemos cómo es el proceso, no sabemos qué es lo que debemos exigir. A veces hay mucho miedo detrás de, antes de meter el divorcio, antes de meter todo, ¿no? Es como decir, bueno, ¿y es que qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dices, bueno, a lo mejor puedo mantenerlos yo, pero que es un derecho del menor, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo. Entonces me gustaría también, ahorita tengo otras preguntas, pero abundar sobre eso, ¿no? ¿Qué hay de las mujeres que dicen, tengo miedo de meter una demanda de divorcio o no me separo porque considero que no me va a alcanzar? Y a mí, por ejemplo, en mi experiencia particular, me tocó una abogada, ¿no? Que me dijo, es que sí sabes que si te divorcias va a bajar de calidad de vida, ¿no? O sea, como que te asusta, pues. Entonces, ¿qué les puedes decir a las mujeres que están a lo mejor a veces en situaciones de violencia? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué miedos hay que vencer? ¿Y qué es los mitos que hay atrás de solicitar una pensión? Ay, Ari, son temas que lo platicábamos la otra ocasión de la violencia, ¿no? Hay una violencia económica. Finalmente, cuando alguien tiene el miedo, ¿no? de solicitar un divorcio,
nosotros siempre debemos preguntarle y tenemos que ser empáticos. Tú debes de tener un abogado que te va a defender, que vas a decir estoy respaldada y te vas a arreglar con el abogado. Nosotros siempre lo decimos en el despacho. Cuando van a vernos y se les explica todo esto de la pensión, les decimos, a partir de ahorita su problema es mío. Usted ya no va a tratar con la persona, ya va a ser una situación de nosotros, le va a dar mi número de teléfono y yo voy a arreglarme con él, ¿no? O si no quiere, se le habla con su abogado o abogada, la persona que lo esté representando, y entre nosotros podemos entablar el diálogo o finalmente nos subimos al ring, como decimos, ¿no? Pero sí tiene que estar bien segura la persona de que va a venir un proceso. Y yo creo que más el temor económico también se da el ese de, pues ya no va a ver a los hijos, ¿no? Este, se va a enojar y ya los va a dejar de ver. Finalmente, por eso existe el fiscal. Esa figura la guarda el fiscal porque el derecho de los alimentos es de los hijos y el derecho de ver al papá o mamá es también de los hijos. No es el derecho de los padres. Nosotros cuando llegamos a juicio como mujeres debemos de entender de manera racional que vamos representando el derecho de nuestros hijos, ¿sí? Y el derecho de nuestros hijos es no coartar la parte de que si no me da la pensión, yo no dejo ver al papá a sus hijos. Por eso mismo se viene dando la figura del fiscal dentro de este procedimiento civil, donde él tiene que asegurar que el menor tenga los alimentos, que el menor tenga que ver a sus padres, estas medidas que se dan para que haya la convivencia familiar, ¿no? La convivencia del padre, del papá y de la mamá, de que haya si llegan al convenio, se establezca la pensión, se establezca los días en los que va a haber a visitar al papá, si puede salir del país, cómo se van a repartir los periodos vacacionales, cómo se va a garantizar esa pensión. Actualmente en Veracruz se piden 3 meses aproximadamente para garantizar la pensión y es un decreto de la ley, establece un 15% para cada hijo, dependiendo del salario mínimo. Ahorita está, creo que personas que ganan 5,222 pesos al mes. Sobre eso se da el 15%. Y ese es el temor que tenemos nosotras, porque dices, bueno, antes a mí me da semanal 700 pesos, ¿no? Y si yo demando la pensión, pues me va a dar la mitad, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese lapso? Que nosotros nos confiamos y viene ahí la violencia económica, va de la mano. ¿Por qué? Porque mientras yo te doy dinero, tú no me demandaste pensión, pero yo te sigo dando y te sigo diciendo que te gastas el dinero, que te doy 200 pesos y te vas con tus amigas, o sea, ¿no? No hay algo regulado. Y llega un momento en que si no te castigo, la voy a castigar, hoy no le voy a dar, ¿no? ¿Y qué posibilidad hay que yo tenga de ese acuerdo verbal a pedirle, ¿no? Ahí están las mamás, oye, no me has depositado el dinero, oye, aparte hay una carga emocional también para las mamás. Las mamás nos quedamos, y eso es súper importante, nos quedamos con la guarda del bebé, del hijo, de la hija. ¿Y qué pasa? Que no nada más con ese dinero que cubres tú, se cubre todo lo emocional, lo psicológico, la responsabilidad de la escuela, la responsabilidad de todos los pormenores. Si nos tocan hijos adolescentes todavía es más la responsabilidad y siempre recae en nosotras, ¿no? Entonces dices, oye, qué disparidad, ¿no? Tú por 700 pesos, por 1,000, 2,000, 3,000 pesos, me lo das, pero ya no te encargas de nada más, ¿sí? Ya no, ya ahí queda, hay mi obligación, ya quedó, ya te di el dinero. Y a regañadientes, ¿no? Porque se dicen que se da suficiente, ¿no? Es que yo te doy suficiente, ¿suficiente para qué? Garantizar los alimentos, no nada más son los alimentos, es una integración de todo lo que conlleva a que el menor tenga su libre esparcimiento. El menor va al cine, el menor va a clases extras, el menor debe tener, y lo dice, lo contemplan los derechos humanos, una alimentación nutritiva, ¿sí? Debe garantizarse su estabilidad emocional. O sea, si nosotros ponemos a ver, no les alcanzaría para nada el dinero que de alguna manera dice que pues, ya nos mantienen a nosotros y a todos nuestros familiares, ¿no? Pero se da. Y en ese lapso
de ese juicio, muchas preferimos ceder a seguir escuchando, es que tú me hiciste, es que tú me diste, es que tú eras de lo peor, porque en la demanda en reconvención, pues se dan vida, ¿no? Diciendo hasta lo que no hicimos, ¿no? Y ahí es una parte donde la persona, la mujer en este caso, debe de estar bien consciente que debe de creer en sus abogados, pero debe de estar firme para empezar en una litis. ¿Sí? Porque si no, ese patrón de conducta va a seguir. Eso no va a cambiar. La gente no cambia, mejora cuando quiere, pero cambiar ese patrón de conducta va a ser súper difícil, y menos sin una orden de un juez. Menos, ¿por qué? Porque los que van a sufrir son los menores. Oye, y a veces nosotros también lo hacemos, ¿no? No ves a tu papá porque no me ha dado dinero. Mucho pasa. U otras no lo hacemos, otras decimos, bueno, pues no me da, pero bueno, quiere verlo. Vas, cedes, ¿no? Y viene otra figura que se llama alineación parental, ¿no? Vas, le prestas, digo, te dejas que conviva y entonces te regresa el niño, la niña, el menor, pues viene enganchado con el papá, ¿no? Es que tú eres la mala, ta, 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 ta. Entonces, en ese proceso, eso es lo que creo que nos da miedo. Decir, y todavía me voy a pelear con este, ya me peleé tanto tiempo y todavía en el juzgado, y todavía me va a venir a decir cuánto me va a dar, y todavía voy a tener que convivir con él. Y sí, la realidad es que la convivencia es con los hijos, pero mientras dependan de que guarde uno, tenga la guarda y custodia, pues sí van a tener que convivir con el papá o la mamá, ¿sí? Y si eso no lo podemos comprender, pues es complicado, porque siempre va a haber la relación. Y qué mejor que fuera sana. Pero si no lo es, hay hasta denuncias para evitar esa violencia que se da. Aún habiendo acuerdos, la gente dice, pues es que lo voy a demandar y de ahí va a venir y me va a gritonear y me va a decir y me va a hacer, no lo conoce, licenciada, es de lo peor, va a venir aquí a sacarme, me va a golpear. Bueno, y en efecto, los que conocen su historia son ustedes, pero también hay medios para poder evitar esa parte. Y a lo mejor no sea la materia civil, sino la materia penal, donde restringe, ¿no?, esa parte de violencia que se ejerce. Entonces, nosotros ya no, a lo mejor hemos perdido o se ha perdido la credibilidad en las instituciones de seguridad, ¿no? Pero tenemos que apostar a que sí se va a hacer, a que sí se va a dar. Y estoy segura que cuando pasa el tiempo, en ese problema que vemos que a lo mejor dura, porque he tenido clientes que tienen 5 años en ese proceso, ¿no? Y hay divorcios que duran 10 años, ¿no? Pero esa parte se tiene que aliviar en algún momento cuando los hijos ya están más grandes. Tiene que haber, porque va a llegar un día, yo se los comento a mis clientes, es que va a haber un momento que va a haber la graduación y lo van a tener que ver, porque si se da la convivencia, los hijos no se divorcian los padres. Algo atípico, o lo que también puede suceder, es que se desentiendan y digan, yo te doy la pensión y hay unos vídeos, ¿no? Entonces, ustedes en representación de sus hijos demandan la convivencia y es válido, porque le preguntan al hijo, a la hija, ¿quieres ver a tu papá? Sí, pero no viene a buscarme. Y uno le parte el corazón. Dices, oye, ven que te estuvo esperando, lo dejaste plantado. O sea, no hay esa parte de empatía. Entonces dices, a ver, demándale la convivencia. Tú en representación de tu hijo vas y demandas que conviva, ¿no? Y que te exponga el por qué no quiere convivir. Y te digo, o sea, o les comento, hay cuestiones tan particulares que cada uno, aunque pareciera hablar de pensión alimenticia, cada una tiene esa particularidad, porque unos, no, nos llevamos bien y yo le voy a dar esto. No, otro es porque vamos a la separación, nos casamos por bienes mancomunados y la liquidación de la sociedad conyugal se vuelve una situación complicada. Que la pensión alimenticia, que no tengo, pero tengo un bien, una casa, bueno, el embargo de esa propiedad, bueno, pero tengo un carro, bueno, el embargo del carro. Entonces, cada uno se va poniendo conforme a la historia, ¿sí? Conforme a la historia de cada una de nosotras. Pero por eso existen las leyes, por eso existe la regulación de lo mismo. Existe la regulación
porque hay leyes que lo aplican, hay leyes que nos protegen y que se tiene que aplicar de esa manera. Si se va a enojar, bueno, se va a enojar. Pero se va a enojar lo mismo ahorita, que no nos dé los 1,000 pesos, a que nos los den 15 días, que se va acumulando, ¿no? Porque se va acumulando la pensión. Entonces, y hay medidas también para, para mejor, para ser precavido, de acuerdo al juez, y garantizar esos alimentos. Si demostramos que tenía una casa, pues bueno, ahí va. El derecho prioritario. Los alimentos es un derecho prioritario. Es lo único que dejan embargar en las nóminas, porque es un derecho prioritario. Aunque hay otra demanda de otra, pues, de otra índole, ya sea laboral, mercantil o demás, el derecho prioritario siempre va a ser la pensión alimenticia. Entonces, pues esa es la parte que les quería comentar. No, muy interesante porque a veces dejamos de escapar muchas cosas que como comentas y que nos da como mucho temor, mucho miedo y hay que saber el proceso. Creo que a veces algo que me dijeron era como la información es poder. Entonces, entre más sepamos acerca de los procesos, de las cosas que pueden suceder, de que te tiene que respaldar un abogado, que te respaldan las instituciones, que está una abogada ahí también presente, pues te da como más poder a ti, te da más fuerza y te ayuda a pasar esto que en sí es difícil, que puede ser difícil durante muchos años, pero que al final es necesario, ¿no? Porque como tú dices, me encantó eso que dijiste de que uno tiene que ver que los que se divorcian son la pareja, pero el divorcio no es de los hijos, ¿no? O de las hijas. Entonces, eso es como algo muy bueno de tener conciencia. Tenía otra pregunta, pero te voy a leer dos preguntas que dejaron aquí. Una es si hasta ¿cuál es la temporalidad para pedir la pensión compensatoria? Dice que se divorció hace 7 años. En este caso tendría que ser una pensión retroactiva compensatoria. ¿Por qué? Porque regularmente, a ver, es que tenemos ahí una disyuntiva. Pensamos que la pensión alimenticia es una, y ahí interviene la compensatoria. La compensatoria también se puede pelear aparte. Eh, esa figura ha sido una extrañeza jurídica. Incluso hay jurisprudencias que todavía tienen la disyuntiva entre los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia si otorgarla o no otorgarla. Eh, nosotros le llamamos violando un principio en derecho constitucional, que es el principio de proporcionalidad. A ver, yo voy a pelear la pensión compensatoria porque yo tuve en proporción menos. A ver, yo viví contigo 20 años, yo me dediqué a la casa, yo me dediqué a los hijos, yo no estudié como tú, yo no pude obtener un trabajo como tú porque yo estuve en casa con los hijos 20 años y entonces, claro que debe de operar la pensión compensatoria, claro que debe haber una compensación por ese tiempo, ¿no? Pero también debe haber la posibilidad de no violar ese principio, porque igual y yo estoy pidiendo una pensión compensatoria, pero trabajo en el mismo lugar que tú, estudié a la par que tu maestría, doctorado y demás, tengo base igual que tú, y entonces hay personas que pelean o demandan esa pensión compensatoria. Entonces, eh, el abogado debe tener mucho cuidado con esta figura, porque nos ha tocado que demandan la pensión alimenticia, que no es lo mismo que la compensatoria. Entonces, como preguntaba hace 7 años, tiene que ver cómo se dio el divorcio como tal, si las características de la pensión compensatoria le dan para poder pelearla. ¿Por qué? Porque eso solamente se da en sentencia. Hay que esperar, no es como la pensión alimenticia, que nos decretan una provisional en lo que se termina el juicio. La pensión compensatoria tiene que haber la prueba suficiente donde le den al juez los elementos para dictar esa pensión compensatoria. Entonces es importante que antes de demandar la pensión alimenticia puedan mm, platicar con su abogado, contarle la historia y decir si tiene los elementos o los requisitos que cumplen para poder pedir esa pensión compensatoria. Es una obligación que se establece a favor del cónyuge que resulte en desequilibrio económico.
por haber dedicado su tiempo y trabajo al hogar o a la atención de la familia durante el matrimonio. Esta obligación busca compensar esa situación de desventaja en la que pueda quedar el cónyuge que no tiene ingresos propios o que tiene menores al otro. En Veracruz el Código Civil sí lo establece como que es una obligación que puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges que haya quedado en situación de desventaja económica después de esa separación o divorcio. Para determinar si existe desequilibrio económico y fijar el monto de la pensión, se deben tomar en cuenta los factores como la edad, la salud, la capacitación para el trabajo, el tiempo que duró el matrimonio y las circunstancias particulares de cada caso. Hace rato estaba yo viendo algunas jurisprudencias en el caso de pensión compensatoria y muchos jueces lo otorgan y otros no. Otros deciden no, que no es viable porque no cumple ciertos requisitos, ¿no? En Baja California, por ejemplo, el Estado establece que la pensión es una obligación que puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges que haya quedado en situación de desventaja económica después de la separación y determina el equilibrio, fijar el monto de la pensión, se deben tomar edad, salud, capacitación y circunstancias particulares de cada caso. Son obligaciones que establece la ley para garantizar el bienestar económico de los hijos y de los cónyuges que se encuentran en situación de desventaja económica después de la separación o el divorcio. Entonces, en ambos estados, el monto de la pensión compensatoria es proporcional a las necesidades del cónyuge que la solicita y también a las posibilidades económicas del obligado. Además, la obligación de pagar pensión compensatoria termina en caso de que el cónyuge beneficiario contraiga matrimonio nuevamente, tenga una relación de concubinato o se demuestre que no hay ese desequilibrio económico. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Sí se puede solicitar estudiando el caso en particular. Tendría que ver, 7 años me divorcié, a lo mejor hice un convenio, nunca peleé la pensión compensatoria, voy a pelear la retroactiva con la compensatoria, ¿no? Porque yo demuestro que después de ese tiempo nos divorciamos y tuve este detrimento, esos son los requisitos, los cumplo, adelante, ¿sí? Pero hay que estudiar la particularidad de cada caso. Ah, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de darte la otra pregunta, me gustaría que nos aclararas qué incluye la pensión, porque a veces también pensamos que incluye renta y luz, agua, ¿no? Y en realidad no, esas son cuestiones que ya uno cuando se separa tiene que cubrir porque tiene que seguir viviendo en un lugar, pagar esto, ¿no? Pero que sí podemos llamar que es pensión alimentaria. Bueno, eso es un global. O sea, nosotros no podemos deducir nada más, pues pues no somos, perdón por la expresión, pues no somos un animalito que le das de comer y ya vas a cubrir esa, porque así lo dice, porque es la pensión de alimentos y ahí está tu despensa cada semana, ¿no? Porque no estaríamos cayendo en una disociación completamente de la ley. Entonces, lo que, bueno, incluye, ¿qué puede incluir? Incluye los alimentos. A veces dicen, en la misma demanda, dice medicinas, escuelas, y hay una parte importante aquí. Si en ese divorcio, cuando se pelea la pensión alimenticia, la calidad de vida del menor se ve en detrimento, se puede decir que ese divorcio va a causar ese detrimento en la vida y estabilidad socioeconómica emocional del menor. Porque pasa de que cuando estamos casados, la niña o el niño va a una escuela particular. Cuando estamos casados, va a inglés. Cuando estamos casados, salimos los fines de semana. Cuando estamos casados, nos vamos de vacaciones. Y eso el fiscal y el mismo juez tiene que ver que no baje su calidad de vida. Por eso mismo, en las audiencias que se celebran para poder aportar pruebas, para poder dilucidar todas las cuestiones de hecho que nosotros manifestamos en nuestra demanda y en la otra parte en su contrademanda, se debe de verificar a qué vamos a llegar a convenir esa pensión alimenticia. Bueno, establece, tú ganas 3,000 pesos, yo gano 6,000. En esa proporción, muchos llegan a decir, bueno, en esa proporción voy a cumplir
con mi medida alimentaria, que es tú darás el 40% y yo el 60%, ¿no? Pero no pueden quedar fuera los elementos, nada más con una despensa. Los elementos de la pensión deben de incluir el libre desarrollo del menor, garantizar la escuela, el esparcimiento, los alimentos, los médicos y las medicinas. O sea, no vamos a deducir o a reducir el concepto del alimento. Ah, pues te voy a alimentar, ¿no? Como un pajarito ahí en la jaula y le vamos a... Eso no es la pensión alimenticia. La pensión es un componente de derechos que fueron creados para salvaguardar y garantizar una vida digna, que te den tus padres, en este caso si son menores, que te dé tu cónyuge, en este caso es matrimonio, esposo, y también está la pensión alimenticia hacia los padres, que no debemos olvidar, que también la pueden demandar, ¿sí? Los padres también nos pueden demandar la pensión alimenticia. Y también, si no hay cómo comprobar que el papá o mamá gane, porque diga, "Ah, pues mejor renuncio", se enfrentan a delitos, que es falsedad ante la autoridad. Decir, no, pues es que ya yo no trabajo. Pues tengo que decir, pues está usted interdicto, no puede caminar, está en un tratamiento mental, lo persigue la policía por algún delito, o sea, ¿por qué no puede trabajar? O sea, no puedo decir, "Ah, pues es que no tengo, porque no tengo ganas, nadie me contrata", o sea, es como decir, te voy a demandar porque me caes mal, o sea, hay que ser coherente, ¿no? Y por eso el abogado debe de estar siempre pendiente del expediente. Porque se da, pues es que renunció a, también hay una consecuencia legal. ¿Renunciaste para no dar alimentos, para no cumplir con tu obligación alimentaria? Pues también hay una cuestión ahí penal. También se puede decir que hubo falsedad ante la autoridad, porque le tienes que decir al juez, oye, pues ¿por qué no trabajas? O sea, a mí me tocó un asunto, y se lo voy a decir así claro, dijo la persona, es que ella trabaja, yo no tengo nada, yo no le puedo dar nada. Y le dijo el fiscal, pues señor, ya empieza a trabajar, porque yo lo veo muy bien aquí, no le falta una pierna, está hablando perfectamente. Digo, pues no sé por qué no lo contraten, pero ya hágalo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación viene y hay que cumplir. El otro truco por el que se desvían las personas es hacer esa aportación voluntaria, jurisdicción voluntaria. Dicen, bueno, pues es que ya me demandaron la pensión, que yo no puedo cumplir, entonces le voy a depositar 200 pesos en el juzgado para que no me pegue tanto la demanda. Y lo hacen, y lo hacen. Y las personas van a cobrar los 200 o 300 o 400 o 500 pesos al juzgado cada mes. Y tú dices, bueno, eso es un truco, ¿por qué lo haces? Unos dicen, no, es que de verdad no tengo y esto es lo que yo puedo aportar. Otros lo hacen porque tienen el problema tan grave con la mamá que dicen, ah, pues que vaya y se forme, que vea que me necesita, que sin mí no puede vivir, ¿no? Y vienen otros factores y se va haciendo esto una revolución. Sin embargo, no nos apartemos que hay medidas que se pueden ejecutar para evitar estos actos, ¿sí? De que no debe de ser que mientan y que renuncio. Y todavía hablan, ¿no? Voy a renunciar porque me demandaste la pensión. A ver, perdón, señor, pero si usted viniera, hubiera llegado a un convenio conmigo, me depositara el dinerito para sus hijos, yo no tendría que haber demandado. O sea, no habría razón de ser una demanda si se pusieran de acuerdo o si el obligado alimentario lo hace de manera que no le tenga que decir a un juez que lo haga. Desde ese momento hay un incumplimiento, obviamente va a haber una demanda. Pues, ¿qué te esperas? O sea, no sé, por lógica humana y jurídica, va a haber una sanción, va a haber una demanda. Pero bueno, hay maneras de defenderse, ¿no? Estaba yo checando unas estadísticas también que yo quiero compartirles y me llamó mucho la atención que esta parte donde me dice el INEGI, a ver si encuentro el dato duro, si lo tengo aquí. Fíjense que el INEGI me dice que según esa estadística, en Veracruz, por ejemplo, se encontraron 7.307 demandas de pensión alimenticia. Y en cuanto a la pensión compensatoria, no hay datos específicos de Veracruz. Sin embargo, de Baja California
Según el Poder Judicial del Estado, en el 2020 se recibieron 8.527 demandas de pensión alimenticia. Pero ¿qué creen? Que en ese año solo se reciben 29 de pensión compensatoria. Y me llamó mucho la atención, porque digo, entonces no tenemos la información a lo que tenemos derecho. Creo que hay un desconocimiento de la ley y un desconocimiento de lo que es la pensión compensatoria hasta del mismo profesionista. Ahí hay una laguna enorme y es un dato que es de interés, ¿no? Porque nos los da el INEGI y dice respecto a la pensión compensatoria, el mismo informe del Poder Judicial, durante el 2020 se recibieron solo 29 solicitudes de pensión compensatoria contra 8.527 de pensión alimenticia. Entonces, es importante destacar que esos datos varían año tras año, pero no creo que haya variado mucho, ¿eh? Hay que tener más información sobre las pensiones compensatorias, a mi juicio. Sí, yo creo que no, no se sabe mucho, ¿no? Te voy a leer esta pregunta que me pusieron aquí. Ahorita voy con las otras, ¿eh? No, no, ahorita tenemos tiempo todavía. Dice, buenas tardes. En caso de que por todo el proceso por el cual se dio el divorcio, las hijas tienen que ir a terapia. Esto es por el trato de violencia que ejerce sobre ellas. Él también paga eso y tiene que ir a tratamiento. ¿Qué pasa Sí, con estas situaciones? fíjense que tenemos también otros asuntos en respecto a eso. Nosotros podemos solicitar que haya un perito psicólogo, ¿sí? Ese perito, ya sea tercero o acreditado, nos puede decir con ese peritaje si esa afectación psicológica se da durante la separación y si hubo la afectación. Y también se puede solicitar en audiencia, porque ahí se puede decir que todos, se puede solicitar que todos se hagan un examen psicológico, papá, mamá e hijos. Y si sale la afectación, se puede demandar que sea cubierta el, por la persona que afecta, ¿no? En este caso, si se deriva que la terapia obviamente surge de esa violencia y que la madre nos arroja en el peritaje que está bien psicológicamente, que tuvo una afectación derivada de ese divorcio o de ese matrimonio, claro que se puede pelear. Se puede demandar en materia civil y también en vía penal, porque hay un abuso psicológico, ¿no? Y obviamente se tendría que pelear el pago de ese daño. Y miren, muchas mujeres nos detenemos porque decimos, híjole, es que es el papá de mis hijos. En algún momento, pues mi hijo me va a decir a mí, me lo va a reprochar. Y se lo dice una persona que lo pensó en su momento, que tuvo todos los elementos para hacer las cosas y yo le pensé y dije, híjole, un día me va a decir, mi hijo me lo va a recriminar, me va a reprochar, ¿por qué lo metiste a la cárcel? ¿O por qué le quitaste todo? O sea, sí lo piensas. Pero en este caso, cuando hay la afectación y es comprobada, pues ni modo que pague, ¿no? Debe de existir esa persona que dé fe de que hay esa afectación y que la afectación se dio durante esa relación familiar, ¿no? Claro que hay medios y se pueden hacer. Y es importante porque también no, a veces justo como dices, ¿no? Decimos, es que cómo voy a hacer esto, cómo, es más común pues en las mujeres que decimos, es que cómo lo voy a hacer, es que es el papá, es que esto. Y la verdad es que a veces cuando están del otro lado, no se tienta mucho el corazón en decir, no te voy a dar pensión, no voy a dar esto, no voy a hacer esto. Y justo ahorita viene otra pregunta importante acerca sobre cómo comprobar, ¿no? Pero me parece también antes, para seguir con el orden, Sí, dice, tengo una duda, a ver si me explico. Escuché alguna vez que es importante pedir la pensión alimenticia para el menor porque en caso de no hacerlo, ya cumpliendo la mayoría de edad, el menor, el padre puede pedirle pensión alimenticia al hijo. ¿Es no. cierto? Hay formas de poder pedir la cancelación de la pensión alimenticia. Claro que hay formas, pero mientras ese menor siga estudiando, ¿sí? Tiene que existir la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque esa se acaba o se extingue cuando ese menor ya no es menor, pero
aparte ya terminó de estudiar, aparte se casó. Y les digo una cosa, yo tengo, y lo deben de saber, ahí mis colegas, hay personas que les cancelamos la pensión hasta después de 20 o 30 años, ¿eh? El papá sigue dando y ellos ya están casados, ya tienen hijos, ya tienen trabajo y pues siguen cobrando esa pensión. Y es una realidad, porque luego para cancelar la pensión nos piden, como es una pensión que se decretó hace 30 años, ¿no? Y dice, pues es que no importó, pues es que es mi hijo, lo quise ayudar. Porque también yo digo que hay que hablar con las verdades. Hay mujeres que sí hay un abuso en esa situación. O sea, sí hay mujeres, así como en la viña del Señor, hay de todo. Y nos ha tocado varias cosas que nosotros decimos, bueno, después de 30 años, ¿no? Y ya el hijo tiene hijos y sigue cobrando la pensión del papá. Entonces dices, no puedo creerlo, ¿no? O que la señora ya está vive con otra persona y sigue cobrando la pensión y el esposo dice, pues es que ya me la quitaron a 5 horas de aquí, a 7 horas, a 20 horas de aquí. Y pues es que ya dije, bueno, ya, pues ya que se le quede, ¿no? Entonces, esa parte hay que cuidarla mucho, hay que verificar que en efecto se esté dando como tal la pensión que se tiene que dar, se tiene que pedir bien y que hay medidas para la cancelación. Es mentira que a los 18, mientras, si hay requisitos para la cancelación, mientras no se cumplan, tiene que seguir la pensión. Y la pensión la podrá, el acreedor alimentario lo va a solicitar, esa cancelación, cuando descubra o cuando ya vea que el hijo o hija o hijos ya trabajan, ya, perdón, ya salieron de estudiar, ahí se extingue esa obligación también, ¿no? ¿Qué tal si quieren estudiar hasta los 25 o 26 y pues va a seguir? Para eso también hay diligencias, también se tiene que diligenciar, este proceso es rogatorio, no podemos decir el juez si no sabe, es que yo quiero que me cancelen la pensión, pues sí, pero ¿cuándo supe que tu hijo se casó o que ya terminó de estudiar? No hay que hacer, informarle al juez solicitando la cancelación de la pensión, Entonces, cumpliendo los elementos. ¿en qué caso se extingue? Digamos, por ejemplo, mayoría de edad si ya no estudia, si, Mayoría de edad, si la pareja se casó con otra cuando persona. hay matrimonio, cuando, por ejemplo, también la persona es perseguida por algún delito, puede haber una cancelación. Este, mm, pues hay vicisitudes, ¿no? De cancelación, pero la mayoría que se solicita es porque ya terminó de estudiar. Y eso, por ejemplo, a los 24 años, 22, 23 que salen de la carrera profesional, si el papá dice, bueno, pues ya, y es que la ley nos abre ese panorama, porque a veces dices, pues voy a estudiar la maestría, oye, también, ¿no? O sea, dices, ya te sabes que ya no friegues, ¿no? O sea, pero hay cosas que se dan y dicen los papás, pues yo lo voy a seguir apoyando hasta que termine de estudiar. Aunque pueda solicitar la cancelación, el hijo va y demuestra que sigue estudiando y pues no se la van a dar. Ok. Este, muy importante eso. Aquí hay otra pregunta. Dice, hola, ¿y qué pasa si la persona encargada de sus hijos no les da el dinero a sus hijos, lo usa para otras cosas que no son alimentación o lo que necesitan sus hijos? ¿Cómo comprobar? Acuérdense que el que dice está obligado a la carga de la prueba. En primera, hay dos figuras aquí. Una es la guarda y custodia y otra es la patria potestad. No es lo mismo. La patria potestad se demanda aparte y ese es un juicio, donde hay la pérdida de la patria potestad se da por ciertos elementos que ya están denotados, o sea, ya están de manera explícita vistos que se demanda la pérdida de patria potestad. Y la guarda y custodia es precisamente solamente la guarda y custodia. Los dos ejercen la patria potestad. Durante este juicio de alimentos o de divorcio o de pensión alimenticia, tuvo que haber una sentencia o una pensión provisional o un acuerdo o audiencias o un convenio. Si no se da como tal, hay un incumplimiento de ese convenio, ¿sí? Que se tiene que demandar. Pero también hay instancias, muchos acuden al DIF, no sé si allá lo contempla de esa manera, al DIF,
Otros acuden al Centro de Justicia Alternativa, ¿sí? Que son los centros de conciliación. Y tiene que probarse precisamente que no lo ocupe para eso. ¿Cómo? Pues obviamente también tendremos que estar en el entendido de que los menores van a ser llamados a juicio. Y muchos no lo hacen precisamente por eso. Porque si yo no quiero que mi hijo pise ese juzgado, yo no quiero que mi, o sea, hay una afectación psicológica, muchos dicen eso, pero finalmente si se puede comprobar, lo que los pueden decir, pues son los hijos, ¿no? Y es complicado, no les voy a decir es imposible, pero demostrarlo, es que, a ver, es que tú no lo ocupas para eso. Medio probatorio, fotografías, porque nos ha tocado. Es que estaba en el antro tal día, ¿no? ¿Sí qué? O sea, ¿cómo me compruebas que con eso ocupó para irse al antro? O sea, pero muchos decimos, no, tú demándale, tú dile que no cumple, que está hay un incumplimiento, que no lo da por los hijos, denúnciala en el DIF, o, mándala a traer. O sea, puede hacerse, pero es un proceso largo, es difícil comprobarlo. Obviamente se van llenando de elementos y de pruebas, pruebas. Bueno, ya fui al DIF, ya fue y dijo que esto, ya fui a este, ya fui a este, ya fui a este, y entonces solicito, demando el incumplimiento. Pero ya tengo todos estos elementos, ya doto al juez de algo que me vaya a dar a mi favor. ¿Y qué es lo que se tendría que pelear en ese sentido? Pues el incumplimiento de convenio, o finalmente muchos deciden pelear la patria potestad. Dicen, mejor yo me quedo con la patria potestad, que la pierda, y mejor me encargo de mis hijos. Hay vías, ¿no? Pero Sí, siempre el que claro. dice está, tiene que probar. La carga Sí, de la prueba no la arroja. y es que es muy complejo porque al final de cuentas, a veces también hay una amenaza por parte de eso, pero es muy complejo, ¿no? Realmente el porcentaje que a veces se te da pues es justo para compras comida, todo eso, ¿no? Aquí un abogado me decía que inclusive pueden pedir este registro de cuentas, ¿no? Ver cuántos gastan en el súper y todo eso, ¿no? Entonces, es muy difícil comprobar esa parte y aparte, pues si los hijos o las hijas tienen una buena salud y todo eso, también es complicado comprobar, ¿no? O sea, tienes muchas cosas que, que no es tan sencillo, ¿no? A veces es más por cuestiones más de pensamiento de la persona que de lo que realmente sucede, ¿no? Y Eh, sí, es complicado. Hay temas complicados en ese sentido, como este, que nos Ujú. dice que no se cumple como tal, no se garantiza la pensión para lo que es. Y hay otro tema que, híjole, se nos ha complicado mucho, es el que el papá o el deudor alimentario, pues vive en el extranjero. Uy, Muchos me han preguntado eso. Oye, es que él se fue a Canadá, es que él vive en Estados Unidos. Si de por sí aquí se nos complica, imagínate cuando está allá. No, hay medios también. Hay medios claro. también para demandar la pensión alimenticia, pero Ah, eso qué- lo platicaremos. La Secretaría de sí. Relaciones Exteriores tendrá que intervenir esa Ah, parte. qué importante porque sí, es verdad, ¿no? Muchas personas Y se es que van. dicen, no, ya se fue a Estados Unidos y ya no me dan nada, pues ya no puedo hacer nada. No, pues sí puedes demandar. Y tiene que intervenir ahí el consulado. Incluso hay una página porque eso se emite desde Washington. Hay algunas ciudades que tienen ese convenio de la pensión alimenticia, de mandarla por medio del consulado y ellos dan respuesta, ellos hacen la búsqueda, si sabe la dirección, qué mejor, pero hacen la búsqueda y se llama la División de Manutención para Menores Ah, en qué Estados importante. Unidos. Hay una página y es la sede en Washington. Se acude precisamente a la oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí a la Dirección de Protección Consular y Planeación Estratégica, que también se encuentra en la Ciudad de México. Hay que preguntar en cada estado a dónde se puede acudir. Pero muchos dicen, no es que se puede ir documentado, no vamos a poder, ta. Entonces a veces eso les dice, no, pues ya mejor ni le digas nada porque capaz de que lo regresan y para qué lo quieren aquí, ¿no? Pero si hay otra manera de poder localizar por medio de consulado,
El hecho de que te vayas no quiere decir que se extingue tu obligación. Tu obligación se extingue cuando ya son los requisitos para extinguirla, cuando te mueres. Digo, finalmente esa obligación se tiene que cumplir de una u otra forma, ¿no? ¿Que es más complicado? Sí. Que a lo mejor tarde más meses o hasta más de un año, pues sí, pero el intento se hace, ¿no? Sí, qué importante. A ver, voy con otra pregunta, aunque esta creo que ya la respondiste, pero bueno, tal vez como para acotar. Dice, si la pensión es limitada y solo alcanza para lo muy básico en manutención, pero la persona con la custodia no quiere aportar trabajando cuando está capacitada, eso se puede contrademandar. Era lo que nos decías del Y el fiscal. aumento de pensión. Ah, ok, Hay perfecto. que, hay que demandar el aumento de pensión. Por ejemplo, se gira instrucción también a los bancos de que si cuánto recibes. Todos actualmente todos estamos vigilados por el banco, ¿no? Por el Ujú, SAT. Entonces se pide, solicita al juez que gire oficio al banco ujú, para ver que de veras no hay el ingreso correspondiente. Incluso si hay un negocio, pues se que gire oficio al SAT para ver si es contribuyente. Acuérdense que la pensión alimenticia es derecho prioritario, te tiene que garantizarse, ¿no? Entonces se puede solicitar informes a lo que es el SAT, incluso a los bancos respecto de las cuentas, para ver si realmente él o ella está cumpliendo con la obligación alimentaria correspondiente a derecho. Entonces, si hay maneras, o por ejemplo, semana también se dice que se gira instrucciones al registro público de la propiedad para ver si hay un bien que garantice esa pensión alimenticia. También a tránsito, por si dicen que garantice, si hay un vehículo que garantice esa pensión alimenticia. O sea, ahí sí, yo sé que hay desconocimiento, pero sus abogados tienen que estar atentos. A ver, ah, no, pues, ¿cómo vamos a garantizar? Porque hay muchos que lo que hacemos es, no te preocupes, cuando venga el primer pago de pensión, nos vas abonando, nos vas pagando. Hay otros que dicen, no, yo no te trabajo si no me das el 50%, pero esa parte hay que ver el abogado que nos diga que esté pendiente y que cumpla con eso que nos está estipulando. Por ejemplo, el registro público de la propiedad, el registro en el tránsito para ver los vehículos que estén a nombre, terrenos o demás, que garantizar esa pensión y solicitar el aumento. El aumento se puede demandar también. ¿Por qué? Porque el aumento también va conforme a la ley el salario mínimo. Nuevamente no me puedes dar 3,000 pesos de hace 5 años. Sí, pero es que lo convenimos. Sí, pero el salario mínimo ya subió y más en el 2023. Obviamente sube el salario mínimo y suben todas las cosas. No vas a comprar lo mismo de despensa con 3,000 pesos de hace 5 o 4 otros años que incluso el año pasado. No vas a comprar lo mismo si ya subió el ujú, salario mínimo. sí. Entonces, eso por ley tiene que solicitarse el aumento del salario, de la pensión. Qué importante. Dice, ¿podemos hablar de pensiones retroactivas? ¿Es posible siendo adulta? Recientemente me di cuenta que mi papá no cumplió con sus responsabilidades y le dejaba varias cargas a mi abuela. Esa está buenísima, ¿verdad? Sí. Claro que sí, claro que se puede demandar la pensión retroactiva. Ah, También hay ciertos requisitos, también hay ciertas jurisprudencias, tesis aisladas, en donde a veces dicen, no, pues no es procedente, ¿no? Pero la pensión retroactiva es una realidad que hace, no sé, 10 años no se, no se decía tanto, no se demandaba tanto, pero claro que teniendo los elementos, los requisitos para poder demandarla, se puede invocar el derecho para poder ser reconocida. Y más si en esa pensión retroactiva hay ciertos elementos, por ejemplo, de incumplimiento, ¿no? Se da el incumplimiento como tal. Pero aparte, ¿cuánto no le deben a esa persona? Si ujú. nosotros estamos peleando mes con mes, ¿no? La pensión. Ahora imagínense una persona que desde los 10 años se desentendieron de esa persona y llega a los 25 y dice, pues es que ya 15 años ya me salvé, ¿no? Creo que estaba mal aplicado. Dices, bueno, pues es que ya trabaja ya esto, ya lo otro. Pues sí, pero durante 15 años no me diste nada, ¿no? Y entonces tienes la posibilidad económica, la puedo comprobar, que no me lo diste y te puedo demandar la pensión retroactiva.
Wow, qué importante saber esto. Eh, la siguiente duda dice, mi hijo ya tiene 18 años de edad. Su padre biológico perdió la patria potestad cuando mi hijo aún era menor, pero nunca se llevó a cabo la demanda de pensión de alimentos. Mi hijo aún está estudiando. En este caso, directamente, mi hijo, si así lo quiere, puede solicitar una pensión retroactiva y hasta la fecha. Habría que estudiar el elemento de cómo perdió la patria potestad, porque acuérdense que eso es un juicio aparte. La pérdida de patria potestad se puede dar por una persona interdicta o una incapaz. Es incapaz de ejercer una patria potestad porque no está bien de su salud, de salud mental. Se puede dar también por abuso de drogas, narcóticos, comprobados, antidepresivos, que haya estado en un nosocomio, ¿no? Se puede comprobar porque haya sido perseguido por un delito y en ese juicio se dice, perdió la patria potestad, ¿no? Pero habría que revisar el elemento de la pérdida de patria potestad para ver qué puede ser rescatable después de que se pelea la patria potestad, porque precisamente es eso, la palabra lo dice, yo tengo la potestad sobre ti, no la tiene nadie más. Entonces, y fue vencido en juicio, la parte fue vencida en juicio. Entonces, Mm. checar los elementos a donde nos dé. Ahora, mira, las cuestiones, lo que es la jurisprudencia, creo que nos abre las puertas a otras maneras de ver el derecho y de ver la ley. Las tesis aisladas, la jurisprudencia, lo que dice la corte. Si el abogado en el estudio del caso nos dice pérdida de patria potestad se dio por tal razón, pero hay una tesis o hay una jurisprudencia a donde dice que alguien ya en su momento había perdido la patria potestad, sin embargo se le fue concedida la pensión retroactiva por este hecho, pues habría que invocar, ¿sí? Habría que argumentar bien e invocar bien para sustentar el por qué la estoy pidiendo ahora, ¿no? Pero sí, es revisar el elemento de la pérdida de patria potestad, porque a mí me causa mucha inquietud. Como abogada yo necesitaría ver todo ese expediente. ¿Cómo fue el motivo o cuál es el motivo grave que considera el juez para pérdida de patria potestad? A lo mejor porque nunca estuvo, a lo mejor porque desapareció, o sea, ser elementos específicos para perder. Ok. No, pues muchas gracias. No sé si hay más dudas. ¿Alguien quisiera levantar la mano? Fueron muchas dudas, ¿no? Pero pero Dicen fíjate que que cuando pensé que respondía tenía todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. sí, ya se empezaron a salir muchas. Creo que también me es importante resaltar que siempre vayan, como decías, otra vez repito tus palabras, que estén con una abogada, con un abogado que les genere confianza, que se sientan seguras de lo que va a hacer por nosotras, de cómo va a llevar el caso, que les expliquen bien, que les den toda la información, que pregunten, que saquen todo lo malo y lo bueno que puede salir de esto. Y no sé, Abril, ¿cuál nos dirías que sería como lo recomendable hacer cuando, por ejemplo, una mujer se puede encontrar en situaciones de violencia o no, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo contactar a una abogada? ¿Cómo, no? A veces tenemos tanto miedo, tantas dudas. ¿Cuál sería el proceso a seguir de una forma segura que una mujer no se ponga en peligro, para solicitar divorcio, pensión y, bueno, todos los procedimientos? Sí, perdón, es importante precisamente que el abogado que vaya a tener sea de mi completa confianza. Que yo diga, yo creo en este abogado, tiene el conocimiento. Los abogados siempre buscamos salidas, no obstaculizar. Es que me quiero salir de la casa. No, es que no se puede. La pueden demandar por abandono de hogar. No, no, sí se puede, señora. Espérese. Vamos con dos testigos a la fiscalía. Ahorita decimos, denunciamos la violencia familiar, la violencia intrafamiliar. Vamos con dos testigos y decimos por qué se tuvo que salir y aparte nos acompañamos de la ministerial para que digan qué es lo que va a sacar de su casa. O sea, siempre el abogado no te debe de dar más problema. El problema ya lo tiene, pero no es para que te dé otro problema. Te debe de dar la solución a, oye, hay violencia, ok, denunciar. Oye, quiero el divorcio, pero ya no quiero vivir con esa persona. Pues, ni modo, te tienes que salir o se tiene que ir la persona de la casa. ¿Cómo? Denunciando por violencia y que
se retire solicitando la medida cautelar en donde diga, no pueden estar juntos durante este proceso de divorcio. No se puede acercar a mi casa porque tengo miedo. Pero el abogado te tiene que saber que eso es una vía penal, la que vamos a llegar es la vía civil y todo lo que se allegue al juicio va a ser parte de los elementos para poderlo ganar. Porque si yo me voy a decir, no, pues es que no puedes, ay, no, ni lo demás, no tienes ni cómo comprobarle. O sea, finalmente no es porque a fuerza quieras ganar dinero a costa de la persona que está confiando en ti, sino porque sí hay soluciones. La ley nos las da, nos da las salidas para tener ese panorama de derecho que nos salvaguarde toda esta situación, ya sea en el aspecto social, ya sea en el aspecto psicológico, ya sea en materia penal, ya sea en materia civil, y hay que buscar el medio. Por ejemplo, no, pues es que sí tenía negocio. ¿Cuándo tu abogado fue a Hacienda o cuándo solicitó ante el juez que le dieran esa información de Hacienda de que tenía ese negocio? No, pues es que no lo hizo. O sea, hay cosas que en esta parte del litigio, yo siempre he dicho, los litigantes somos los que nos subimos al ring. Y si nos vamos a subir al ring, nos tenemos que subir bien. Y si tenemos que conciliar bien, ¿no? Entonces, primero que nada es buscar un profesional, porque cuando nos duele una muela vamos al dentista, cuando nos vamos a arreglar el cabello vamos con la estilista. Bueno, cuando tenemos un problema, se vamos con un abogado. Y ese abogado le tenemos que contar de pie a pa para que nos diga si se puede, es válido un no también es una respuesta. Esto sí se puede, esto no. Y que nos lo digan desde el principio, ¿no? Que cuando se va desarrollando ese juicio, salen cosas. A veces salen cosas, a veces no nos esperamos lo que va a ser la contraparte, pero también podemos ir desahogando esos problemas, ¿no? Entonces, la primera es buscar al profesional, comentarle todo la situación, así confesarse como el padre y que nos dé alternativas, que nos dé un proyecto de alternativas jurídicas y legales para que nosotros podamos partir de ahí. Y bueno, que no cunda el pánico, ¿no? O sea, finalmente la situación o la calidad de víctima pues se asume cuando se determina y cuando reconocemos que lo somos, ¿no? En el momento que estamos reconociendo que somos víctimas, entonces en ese momento creo que viene la apertura para poder actuar. No, muchas gracias por tus palabras. Apagué mi internet porque mi cámara porque me empezó a fallar el internet, pero aquí sigo. Nos preguntaron sobre tus datos, entonces no sé si los puedes dejar en el chat. No sé si tienes la posibilidad de atender. Sabemos ahorita por lo que nos dices y por lo que, bueno, algunas conocemos, se da por cuestiones de código civil estatales, pero alguna sesión, virtual que pudieran tener Sí, contigo, hemos que pudieras tenido apoyarlas. sí, hemos tenido divorcios de Ciudad del Carmen, por ejemplo, hemos tenido divorcios en Puebla, hemos tenido divorcios y pensiones alimenticias en Durango, o sea, las asesorías se dan como tal. Siempre se les recomienda, sí, que se remita a un abogado de su ciudad, pero le digo, después de estudiar el caso, pues sí, a veces sí hay solución, o sea, si buscamos una solución, vemos la manera y remitimos a un abogado. A veces nosotros le explicamos el caso al abogado que está contratando para que se vea la estrategia legal que ya nos fue solicitada, ¿no? Mediante la asesoría. Ahorita, les voy a dar el teléfono del despacho. Perdón que no me lo sé. Si quieren, se lo mando a Ari. Sí, claro. A ver, aquí se lo voy a dar. Es 2288 Sí. 225595. Ese por la mañana, 2288 225595. Ahí, por la mañana de 9 a 2 de la tarde, perdón, a 3 de la tarde, se puede solicitar la asesoría. Y pues lo podemos ir checando. Ese es el teléfono. Estamos aquí en Jalapa, en la calle Ferrocarril Interoceánico, juntitito del Poder Judicial. Ahí está ahorita la oficina y ahí está
un grupo de abogados que siempre estamos dispuestos a dar las asesorías correspondientes y solicitadas. No, muchas gracias. Déjenme comentarles que yo pues acudí a abogadas, a unos abogados feministas, pero finalmente pues mi hermano fue el que me apoyó, ¿no? En el proceso a la distancia. Entonces es bueno a veces tener una persona extra, porque la primera abogada que me tocó, yo me asusté, o sea, realmente me asusté y más que yo tenía miedo de todo, ¿no? Entonces es muy bueno tener como aliadas, aliados que te puedan decir por dónde vas y de alguna forma cuando tú ya llegas con un abogado de tu ciudad o con una abogada de tu ciudad, es muchísimo más fácil cuando te explica el proceso porque dices, ok, aquí es así, ok, entonces ya hay una como concordancia y coordinación entre abogados y es más seguro el proceso, te sientes más Sí, seguro. le consta a tu hermano Ari, le consta a tu hermano que dimos una asesoría en Austria. Una Ah, persona de Austria, allá también hicimos un convenio de ay, divorcio, súper se lo bien. revisamos acá en México, ¿no? Ella mexicana, amiga mía, y se le dio la asesoría para que ella pudiera alcanzar su divorcio en Austria. Ay, no, qué genial. Es como muy bueno estas conexiones ya que se pueden hacer de forma virtual. Y pues eso, que no tengamos miedo, que siempre hay acompañamiento, que siempre hay que buscar a la persona ideal para llevar el proceso, ¿no? Pues si no hay más dudas, preguntas, te quiero agradecer infinitamente esta segunda sesión. La verdad es que nos has dado No, muchísima información y no, mucha fuerza. gracias, gracias. Entonces, pues muchas gracias por todo y agradecemos a las personas que estuvieron aquí. Si nos permites abrir, vamos a también pasar esta conferencia a YouTube para que esté en la comunidad, para que llegue la información a muchas mujeres que no pudieron estar aquí esta noche. Ay, no, pues muchísimas gracias. Yo siempre dicen, ay, me encanta hablar. Yo doy clases y dicen mis alumnos, es la maestra ni ha de tragar la baba porque yo hablo, yo me emociono en cada asunto, en cada cuestión y sobre todo porque somos sororas, seamos empáticas, seamos aliadas ante situaciones de abuso, ante situaciones No, la verdad complejas. es que necesitamos personas así de apasionadas. Ay, ya sé, yo decía cuando venía de la oficina, ay, no preparé casi nada, y me decían aquí una amiga y mi auxiliar, Sálix, nada más es que le digan qué es el asunto y yo sé que usted lo va a sacar. Digo, pues es que me re que te fascina, ¿no? Decimos los abogados, bebimos del chisme, nos alimentamos del chisme, ¿no? Parece una paradoja, pero no, esa es la verdad, ¿no? Entonces, sí estaba así como temerosa. Dije, ay, a ver si no me preguntan mucho, pero creo que lo básico se cubrió. Es importante comprometernos, sobre todo con nosotras mismas, porque cuando abandonamos al abogado y dejamos que se actúe nada más de manera unilateral, hay muchas cosas que es cuando estamos abandonando algo, nos estamos abandonando a nosotras mismas. Y no me extraña, Ari, que las abogadas te hayan dicho, no, es que no vayas a denunciar o al Centro de Justicia para la Mujer, porque las mismas mujeres ejercemos violencia sobre las mujeres. Creo que es una encrucijada que debemos, yo lo escuché de una persona que admiro mucho y decía, no, 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 es una mentira, es un mito. Una mujer no es la peor enemiga de otra mujer. Nosotros debemos de ser aliadas porque somos madres, porque somos hermanas, porque somos amigas, porque somos hijas, y es una mentira que una mujer sea enemiga de otra mujer. Entonces, pues vamos a construir esos pasos, esos lazos y también el acompañamiento que sea necesario, búsquenlo. Un abogado no les va a poder resolver la vida, pero sí, si hay una cuestión psicológica, un psicólogo también sí nos puede ayudar y a llegarnos de esas cosas. Finalmente, cuando estamos en un problema, estamos en ese cuarto oscuro y no salimos de los demás elementos que pueden ayudarnos, el aspecto psicológico, el cognitivo de ir a un curso, ver qué se puede aprender, el religioso incluso, y que todo eso nos va haciendo salir de ese cuarto oscuro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y Ay, gracias a todas. qué lindo mensaje, de verdad, muchísimas gracias. Y pues nos despedimos de todas.
Tía Abril, muchas gracias. Ahí compartimos también el teléfono y los datos. Me los pasas ahí el correo y eso también lo compartimos en la comunidad. Muchísimas gracias por todo y buenas noches a todas. Que descansen. Gracias, gracias. Muchas gracias. Que descansen.